pregunta de la clase anterior? No hay preguntas. Pregunta de la clase anterior. Supongo entonces que todo está claro, me están preguntando nada. Ahora, lo que nos toca ver ahora es el ciclo cardíaco. ¿En qué circunstancias debería variar el valor? Y luego tenemos que ver los tipos de regulación. Tenemos tres tipos de regulación: la regulación nerviosa, la regulación humoral y la regulación local. La humoral y la nerviosa en sí son lo más importante, más preponderante, donde hay mayor información. La local es menos. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos lo primero que tenemos que hablar, que es el ciclo cardíaco. El gasto cardíaco es muy importante, la ley de Frank-Starling, hemodinámica, que la han visto también en biofísica, y regulación de la función cardiovascular. En primer lugar, miren acá, el ciclo cardíaco decíamos que era una sístole y una diástole ¿qué? Ventricular. A mí me importa lo que pasa en los ventrículos, en los cambios y los aurículas se contraen o no se contraen, no tengo ningún problema, pero aquí el ciclo cardíaco simplemente es una sístole o cardíaco. Durante la diástole, ¿cómo están los ventrículos? Contraídos o relajados. ¿Con alta presión o baja presión? Ambos se llenan. Durante la sístole, la presión aumenta en los ventrículos, por lo tanto hay la expulsión de sangre. El principal evento durante la diástole, es el único, el principal evento durante la diástole sería el llenado. Y el principal evento durante la sístole, expulsión o eyección. ¿De acuerdo? El número 2, ¿qué sería? Llenado, bien. Y el 5, llenado también, claro, ¿sí o no? Y el 6, eyección, expulsión. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta, y obvio que tenemos que ver acá que para que los ventrículos se llenen, las válvulas ventriculares tienen que estar abiertas. Y si yo quiero expulsar sangre, obvio que tienen que abrirse las sigmoideas de cada uno de ellos. Se han dado cuenta que también el del lado derecho sale por la izquierda y el lado izquierdo sale por la derecha. Hay todavía un cruzamiento entre ambos troncos, el tronco aórtico y el tronco pulmonar. ¿Cuándo ocurre eso? En la etapa fetal. En la etapa fetal, si ven un poco más de desarrollo del corazón, van a ver que justo en un momento hacemos un giro. Justo ahí. Hay enfermedades congénitas donde esto sale por acá y esto sale por allá. Cuando no ha habido un buen giro, pero en la etapa fetal. Ahí. Primer ruido y segundo ruido me importa bastante. Bien, el primero y el segundo, retrocedemos aquí. Y el primer ruido, ¿en qué momento será el primer ruido? Termina la diástole y va a empezar la sístole. Cuando voy a empezar la sístole, la sangre primero quiere ir a dónde? Al atrio correspondiente. ¿Qué pasa con la válvula atrioventricular? Se cierra al inicio de la sístole. Por eso el primer ruido cardíaco le llaman también sistólico, porque está dándose al inicio de la sístole. Miren, ahora termina la sístole, termina la eyección y ahora va a relajarse. Cuando va a relajarse, ¿qué pasa con la sigmoidea? Se cierra. Segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco será al inicio de la diástole. ¿Cuál es mucho más largo? El primero. ¿Cuál es mucho más seco? El segundo. En la clase práctica, algunos tienen que diferenciar entre el primero y el segundo ruido cardíaco. El tercer y cuarto, en este momento no nos interesa más que todo el primero y el segundo. Ahora vemos aquí, tenemos acá clarito, vean acá, tenemos todo el ciclo cardíaco. Si ustedes visualizan en la parte superior, tengo lo que ocurre en los atrios, tengo lo que ocurre en los ventrículos. ¿A mí qué me importan? Los ventrículos. Y necesitamos tener acá presente tres cositas. Miren lo que ocurre en el ventrículo. El ventrículo está de rojo. Miren lo que ocurre, ¿dónde? En la arteria aorta. Y miren lo que ocurre, ¿dónde? En el atrio izquierdo. Esto de aquí es lo que está ocurriendo en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Todo esto que estamos viendo es el ventrículo izquierdo, atrio izquierdo y arteria aorta. Todo es del lado izquierdo.
izquierdo del corazón. Vemos aquí las presiones que llegan a 120, 130 milímetros de mercurio, y aquí es en el eje X que vemos el PIB. Pregunta de millón, ¿por qué este gráfico no es del derecho? Porque es izquierdo, no, algo diferente. Podría poner acá y cambiar esto y poner acá derecho, y aorta, en vez de aorta poner pulmonar. Podría utilizar ese mismo gráfico. O del lado derecho no habrá, o sí hay. ¿En el lado derecho cambia la presión del lado derecho? Sí, cambia la presión del lado derecho, también cambia la presión del lado pulmonar. Este mismo gráfico, si solo cambiara, hiciera pulmonar, derecho y derecho, podría utilizar el mismo gráfico o tendría que variar algo más. ¿Qué debería variar, Julio? La presión. Claro, porque la presión en el ventrículo derecho no llega hasta 120, 140, llegaba a 20 o 25 máximo. Acá llegaba a puesto cuando 20, acá 10 y acá 0. La única diferencia entre un lado y el otro es el juego de presión. Tanto el derecho como el izquierdo expulsan la misma cantidad de sangre. Tanto el derecho y el izquierdo se llenan con la misma cantidad de sangre. Uno no puede llenarse con más o menos, de manera fisiológica. La cantidad de sangre que es expulsado o llenado por cada uno de los ventrículos es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La presión general. ¿Qué ventrículo es más grueso? Por eso genera más presión. El derecho es menos grueso, se genera menos, pero no hay ventrículo derecho que genere 120 milímetros de mercurio. Imposible. No existe. ¿De acuerdo? Es ahí lo que tenemos. Ya, entonces, si decimos de que es el lado izquierdo, no estamos convencidos del lado izquierdo, ahora tenemos que saber qué es este gráfico. Kelly, ¿dónde quieres iniciar el ciclo cardíaco? ¿En sístole o en diástole? Tú decides. En diástole, muy bien. Entonces, acá no empieza la diástole, porque acá está la sístole y acá empieza la diástole. ¿De acuerdo o no? Acá Kelly dice que vamos a empezar por acá. Ahí vamos a empezar. Entonces, al inicio de la diástole, ustedes observan, el ventrículo va a tener una gran presión, ¿sí o no? ¿Cuánto es la presión del ventrículo? Más o menos 100 milímetros de mercurio. Alta presión. Terminando la sístole, ¿cómo es la presión del ventrículo? Enorme. Está terminando la sístole, justo ahí va a empezar la diástole. Y como la presión de la sístole ha sido enorme, nos estamos viendo al final de la sístole, justo el punto final de la sístole. La arteria aorta tiene la misma presión que tiene ¿quién? El ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo o no? Y miren la presión del ventrículo del atrio izquierdo. Chiquitita. 5 por la izquierda. Muy, pero muy pequeñita. En este momento, cuando está terminando la sístole, justo al empezar la diástole, la presión en el ventrículo es muy, pero muy baja. ¿De acuerdo? La presión en el atrio es muy baja, en el ventrículo es recontra alta. Entonces, algunas atrioventriculares pudieran estar abiertas o cerradas. Cerradas de hace tiempo. ¿Por qué? Porque la presión del ventrículo, ¿cómo es? Enorme, porque está terminando la sístole. Y que el justo dice, empieza la diástole. Cuando empieza la diástole, ¿qué pasa con la presión del ventrículo? ¿Qué pasa con la presión del ventrículo? Cae. Si la presión en el ventrículo cae, la sangre ahora quiere retornar ¿a dónde? Al ventrículo. ¿Y qué pasa con la válvula sigmoidea? Se cierra. Si se cierra, se da el segundo ruido cardíaco al inicio de la diástole, cierre de la válvula sigmoidea aórtica o sigmoidea pulmonar. Se está dando el segundo ruido cardíaco. En este momento, la presión en el ventrículo, ¿cómo está? Está bajando. Ejemplo, por acá está en 70. ¿Y la presión en el atrio cuánto es? 5. Dígame. Si está bajando 70, 50, 30 y la presión en el atrio es 5, la presión del ventrículo sigue siendo mayor que en el atrio.
¿Podrá abrirse la válvula? ¿Cuándo se abrirá? Cuando este valor sea menor a ¿cuánto? Así. ¿Se entiende la idea? No se va a abrir. Entonces, al inicio de la diástole, todavía no se llena de sangre. Entonces dijimos, el principal evento durante la diástole era el llenado de, no el único, al inicio de la diástole, hasta aquí, no se llena de sangre. ¿Cuál sería la condición para que esta válvula se abra? ¿Cuál sería la única condición? Que la presión del ventrículo sea menor, o sea que llegue a ¿cuánto? A 5 a 4. Hasta que llega a 5.1111, esta válvula no permanece cerrada. ¿Se cerró aquí? No, estaba cerrada de antes, no lo sé. Pero yo sé que durante todo este periodo esta válvula como ha estado cerrada. Pero yo sí sé que al inicio de la diástole, que así día recién se cierra. Ah, por esa calle, el segundo ruido cardíaco. Una vez que la presión en el ventrículo, una vez que la presión en el ventrículo es menor, ¿qué pasa con la válvula? Se abre. Y si la válvula se abre, ¿qué pasa con el ventrículo? Se empieza a llenar. Entonces desde aquí puedo decir que empieza el llenado ventricular. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuál es la condición? Que la presión en el ventrículo sea menor que la presión donde en el alto. Si esta caída de presión demora mucho, ya no sería así, sino sería por dónde? Por acá en el tiempo. ¿Habrá más tiempo de llenado o menos tiempo o más tiempo de llenado? Menos. Y yo, si hago ejercicio, ¿qué debería hacer? ¿Que esto demore mucho o demore lo menos posible? Lo menos posible. Claro, si más rápido mi ventrículo se relaja, más rápido la presión del ventrículo disminuye. Y si más rápido la presión del ventrículo disminuye, más rápido empieza el llenado. ¿De acuerdo o no? Entonces es importante que este ventrículo tiene una gran presión, rápidamente baje, empieza el llenado. Y el ventrículo se llena, y se quedará tal vez en todo. Y se sigue llenando, y miren, se sigue llenando. Entonces, aquí todo esto también se sigue llenando de sangre. Pero siempre la presión en el ventrículo es menor que la presión de quién en el átomo. ¿Se han dado cuenta? Cuando esta línea roja está por debajo de azul, siempre hay llenado de sangre. Aquí la línea roja estaba por encima. ¿Hay llenado? No, porque la presión no es mayor que la presión ¿dónde? En el átomo. Pero es diástole, sí, es diástole, pero no es llenado. Para que haya llenado, la presión en el ventrículo tiene que ser menor que en el átomo. La pregunta, esta válvula atrioventricular, entonces, ¿por qué se abre? Porque la presión en el ventrículo es menor que la presión en el atrio. Si esta presión nunca es menor que en el atrio, esta válvula atrioventricular nunca se abre. No es que la válvula se abre y pasa la sangre. No, la sangre empuja para que la válvula se abra. Es como las puertas vaivén que tienen en tu casa, ¿sí o no? Yo puedo pasar otro lado si yo empujo, paso para allá. No es que yo llego y la puerta se abre. No. Yo tengo que empujar la puerta. ¿De dónde? Donde hay mayor presión, la zona que hay menor presión. Como hemos dicho siempre, vemos desde el ventrículo. Mira, llenado. Y al final del llenado, miren qué es lo que ocurre con el atrio se contrae. Hay la contracción auricular. En la contracción auricular, esta cosa que estaba por 2, estaba en 5, ¿sí o no? En la contracción auricular sube a 8. O sea, hay más diferencia de presión que ante 5 la contracción. ¿Y eso qué permitirá? Que se llene mejor, ¿sí o no? Entonces ya estaba lleno hasta acá, y gracias a la contracción auricular que pasa, se llena
Entonces la contracción auricular te permite un mejor llenado. Y justo, vamos acá. Contracción auricular. Listo. Termina la diástole. Ahora, ¿qué va a pasar como ahora con el ventrículo? Se va a empezar a contraer. Nos ponemos al final de la diástole, el ventrículo bien relajado, con contracción auricular, y bastante sangre, ¿o no? Y en ese momento el ventrículo va a empezar ahora a contraerse. Cuando empieza a contraerse, ¿qué es lo que va a ocurrir? Rápidamente la presión en el ventrículo va a superar la presión donde en el atrio. Y si la presión en el ventrículo supera el atrio, ¿qué va a quedar en la sangre? ¿Retornar a dónde? Al atrio. ¿Qué pasa con la válvula atrioventricular? Se cierra. Primer ruido cardíaco. Justo al inicio hay el primer ruido cardíaco por el cierre de las válvulas atrioventriculares. Ahora, el ventrículo está contrayéndose con gran cantidad de sangre, ¿sí o no? Pero la válvula aorta, ¿cuándo se abrirá? Cuando la presión del ventrículo sea mayor a ¿qué? En la aorta. ¿Cuánto es la presión en la aorta? 80. ¿Estoy en cuánto? En 7. ¿Se abrirá? No. ¿Cuándo se va a abrir? Cuando llega a 79.999 y recién se abre la válvula. Entonces también, al inicio de la sístole, no hay eyección. Para que haya eyección, la presión en el ventrículo aquí tiene que superar a la aorta. Cuando la presión en el ventrículo supera la aorta, ¿qué pasa con la sangre? Es expulsada. Entonces miren, si el ventrículo llega a 80, le transmite 80. Se sigue contrayendo, llega a 100, le transmite 100. Miren cómo son los dos puntitos. Llega a 120 y la aorta llega a 120. Empieza ahora la relajación. El ventrículo cae a 70, 50, 80, 30, pero él sigue en 80. 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 ¿Cuándo sube? Cuando se abre la válvula. O sea, esa sangre que expulsa, esa presión le cede a quién también? A la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta es cuando le conviene bajar para subir presión, pero cuando baja, yo ando solito. Yo me quedo con por eso las arterias tienen gran presión. La pregunta, ¿por qué las arterias tienen que tener gran presión? ¿Por qué no la arteria aorta va a tener su presión hasta 10 o hasta 5? Porque si no tengo presión, no voy a mover la sangre. Si la presión en la arteria aorta bajara a 20, con 20 la arteria aorta podría dar todo el circuito y llegar, no. Por eso, recuerda, siempre hemos dicho nosotros que las arterias son como las tuberías de agua. Se rompe la tubería de agua, tiene que ser de alta presión. Si no tiene alta presión, no va a poder llegar a todo tu baño en tu casa. Y las venas son como tus desagües, son de baja presión. Cuando se sale el agua del desagüe, ¿cómo ven el agua que sale? Así aquí sale un desagüe. Se rompe una matriz de agua, sale como un manguero. Porque son de alta presión, son de baja presión. ¿Se entendió? Conforme, primero, segundo ruido. Miren el tiempo de sístole y el tiempo de diástole. ¿Qué dura más? ¿La sístole o la diástole? La diástole dura más. Miren, todas las diástoles. Por eso, cuando determinamos la presión arterial media, decíamos que no era el promedio, decíamos, no era 80 para 120 entre 2, sino era presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. Y siempre iba más tendencia hacia la sístole o hacia la diástole. Hacia la diástole, porque el tiempo de diástole es mayor que el tiempo de sístole. ¿Y por qué es importante que el tiempo de diástole sea grande? Para que tengan tiempo para llenarse. Miren, las aurículas tienen un tiempo de sístole y un tiempo de diástole. Miren, las aurículas solo se contraen un ratito, casi todo como están las cámaras del atrio. Baja presión. ¿Por qué las venas vienen con baja presión? Entonces, si son de baja presión casi siempre el atrio, la única manera que la sangre pase del atrioventrículo es que la presión del ventrículo tiene que ser recontra, pero recontra baja. Entonces, un ventrículo que no se relaja bien, ¿a quién perjudica?
Un ventrículo que cuando se relaja lentamente, quiere decir que se relaja lentamente baja su presión. Y si lentamente baja su presión, para llegar a 4, ¿lo hará rápidamente o demorará? Y si demora, ¿a quién perjudica? El que nada. No es que la válvula no se abre porque quiere, la válvula simplemente sigue el juego de presiones, siempre de mayor presión a menor presión. ¿De acuerdo? Eso, por eso es el ventrículo. ¿Dudas sobre el ciclo cardíaco? ¿Se entiende el ciclo cardíaco? ¿Conforme el ciclo cardíaco? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, miren este mismo gráfico que hemos hecho acá, lo vamos a hacer paso por paso. ¿De acuerdo? Y les dije, por favor, lean, porque ya había matado haciendo los dibujitos de cada uno de ellos. Que de toditito me he matado haciendo. Pero, ¿dónde vamos a empezar? Iniciando, ¿qué dijimos? Iniciando la diástole, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de ahí, iniciando la diástole llenado. Entonces, diástole llenado. Antes de iniciar la diástole, estamos terminando ¿qué? La sístole. Entonces voy a ver el gráfico último de sístole. Termino la eyección de expulsando sangre. Durante ese momento que estoy terminando de expulsar sangre, ¿dónde la presión es mayor? ¿En el ventrículo o en la arteria aorta? En el ventrículo. La presión del ventrículo es mayor que la presión en la presión arterial. ¿De acuerdo o no? Las válvulas sigmoideas, ¿se acuerdan? Se abren también, expulsan la sangre. Y el atrio, ¿cómo es la presión en el atrio? Pequeñísimo. La presión del ventrículo es mayor que en el atrio. Por lo que las válvulas atrioventriculares están cerradas desde antes. No estoy diciendo que está cerrado en ese momento, se cerró antes. Cuando antes veremos de qué diapositiva. Pero no se cierra acá, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Claro, aquí se ha cerrado antes, como dice aquí. Y expulsa. Termina la expulsión de sangre. Estoy por acá. La presión en el atrio está aquí. Y ahora voy a empezar ahora sí la diástole. Al inicio de la diástole, ¿qué pasa con la presión en el ventrículo? Baja. Es menor que la presión en la arteria aorta. Si la presión es menor que la arteria aorta, la sangre ahora que quiere regresar. Si quiere regresar, ¿qué válvula se cierra? La sigmoidea. Vamos a ver, la presión del ventrículo, no que la presión arterial, ¿qué pasa con la válvula sigmoidea? Se cierra. Segundo ruido cardíaco. Pero en este momento, comparada con la presión en las venas, tiene más presión que el atrio, ¿sí? Si tiene más presión que el atrio, esta válvula atrioventricular no se va a abrir por nada, ¿sí o no? Pero de todo este periodo de tiempo no va a abrirse la válvula atrioventricular porque la presión en el ventrículo es mayor que la presión en el atrio. Esa válvula, ¿cómo está? Cerrada. Ahorita te hace rato. Si está cerrada hace rato, ¿verdad? Entonces está cerrada. Durante todo este periodo, ambas válvulas, ¿cómo están? Cerradas. Durante todo este periodo, si ambas válvulas están cerradas, la cantidad de sangre que hay durante este periodo, ¿cambia o es la misma? Es la misma, porque al inicio se cerró y se estaba cerrada antes, ¿sí o no? Entonces la cantidad, si hubo 10 ml, 10 ml va a ser la misma. O sea, esta fase se llama isovolumétrica porque la misma cantidad de sangre ¿dónde? En el ventrículo. Si hemos dicho que tenemos que verlo desde B, pero ¿es en sístole o diástole? Diástole, se llama relajación isovolumétrica. La cantidad de sangre que está acá es la misma. Que sea poquito ahora. Si yo quiero abrir la válvula atrioventricular, ya no sería relajación isovolumétrica, sino que sería la fase de llenado. ¿Cuál es la condición que hemos dicho? Que la presión en el ventrículo sea menor. Entonces la siguiente empieza la fase de llenado, la primera diápositiva. Fase de llenado. La presión en el ventrículo ahora es menor que en el atrio. Si la presión en el ventrículo es menor que en el atrio, la válvula atrioventricular se abre. Entonces, la presión del ventrículo es menor que en el atrio. ¿Qué pasa con las válvulas atrioventriculares? Se abre y permite un llenado de ¿cuánto? De los 2/3 del ventrículo. ¿De acuerdo? Rápido y lento. Y la presión del ventrículo
es menor que la anterior. Entonces, ¿cómo están estas otras singularidades? ¿Ahorita o desde antes? Porque se cerró al inicio de la diástole. Ya están cerradas de antes. Listo. Se llenó. Y al último que ocurría, decíamos nosotros, ¿quién hacía la contracción de quién? De la aurícula, ¿sí o no? Ahí está. La presión, contracción auricular, aumenta un poquito y se permite un mejor llenado. Contracción auricular, llena el 30% que faltaba. Las válvulas atrioventriculares siguen abiertas, porque se habló antes, hemos dicho nosotros, y las válvulas sigmoides están cerradas desde A. ¿De acuerdo? Se llena, se llena, se llena, se llena. Y cuando termina la contracción auricular, ahora nuevamente quiero empezar ahora la sístole. Entonces, la mayor cantidad de sangre que tienen los ventrículos, ¿en qué momento es? La mayor cantidad de sangre que tienen los ventrículos. ¿En sístole o en diástole? Primero, los ventrículos. ¿Cuándo el ventrículo tiene más sangre? Cuando el ventrículo está en sístole o está en diástole. En diástole. ¿Y en diástole en qué momento? ¿Al inicio, a la mitad o al final de la diástole? Si es al inicio, entonces la contracción auricular no permitió mejor llenado o no. Entonces, ¿en qué momento tiene más sangre el ventrículo? ¿Al inicio, a la mitad o al final de la diástole? Al final de la diástole. Claro, si la diástole dura más, me lleno con más sangre. Si la diástole dura menos, me lleno con menos sangre. Por eso le llaman a este volumen al final de la diástole, se llama volumen telediastólico. Y dime, si el volumen telediastólico se al final de la diástole, por la sístole, ¿qué va a hacer con esa sangre? ¿Si se queda o va a pulsarla? Ay, termina la diástole y ahora que empieza la sístole. Siguiente diapo, empieza la sístole. Rápidamente la presión del ventrículo supera al ácido. ¿Qué pasa con la válvula atrioventricular? Se cierra. La presión ventricular es mayor que la presión del ácido. Entonces, ¿qué pasa con las válvulas? Se cierra. El primer ruido, acá se cierra. ¿Se han dado cuenta? Aquí se cierra. ¿Y qué pasa? Pero la presión del ventrículo todavía es menor que la presión ¿dónde? En la arteria aorta. La presión del ventrículo sigue siendo menor que la presión de la arteria. Entonces, las válvulas sigmoideas siguen cerradas desde. Nuevamente, estoy ahora empezando la sístole y ¿cómo están ambas válvulas? Cerradas. Entonces, ¿cómo lo llamo? Contracción isovolumétrica. Durante todo este periodo, ambas válvulas son permanentes cerradas. ¿Cuándo la válvula sigmoidea aórtica se va a abrir? Cuando la presión del ventrículo supere ¿qué? A la arteria aórtica. Y si se da ese evento, empezará la expulsión de la sangre. En este momento, la presión del ventrículo es mayor que la presión en la arteria. Las válvulas sigmoideas se abren y expulso toda la sangre que yo quiero. Y obvio que la presión del ventrículo es mayor que la presión del atrio, por lo que las válvulas atrioventriculares están cerradas desde A. ¿De acuerdo? Y expulso. Ahora, si al final de la diástole mi volumen era 100 mililitros, quiere decir que mi volumen telediastólico ¿cuánto es? 100. Y si termino la sístole y expulso 80 mililitros, ¿cuánto me quedó en el ventrículo? Entonces se llamaría el volumen telesistólico. El volumen de sangre que hay en los ventrículos al final de la sístole. ¿De acuerdo? Este sería el telesistólico. Hay un telediastólico. Tele significa al final. Sistólico al final de la sístole. Diastólico al final de la diástole. Si es la palabra T. Porque hay unos libros que se llaman volumen telesistólico. Acá me equivoqué. Ese volumen de sangre que queda en los ventrículos al final, ese volumen tele, acá hay un error. Por favor, telesistólico. Aquí, por favor. No es volumen sistólico, no telesistólico. Lo voy a corregir. Volumen telesistólico. ¿Listo? Ya está. Está todo lo que hemos dicho. Y ahora, aquí. Está medio triste.
Sin miedo, ya. Listo. Lo mismo, ahora está ahí. Profe, ¿qué es S1? Primer ruido cardíaco. S2, segundo ruido. Profe, S3, S4, no me importa ahorita, espero que S1 y S2 lo tengan claro. Como va muy rápido, se puede hacer stop. Digamos uno por uno. ¿Dónde empezamos, Kelly? Al inicio de la diástole. Sí. Al inicio de la diástole tengo que ponerme al final de la sístole. ¿Está bien? Miren acá. Durante todo el periodo, la presión en el ventrículo y en la aorta, ¿cómo es? ¿Alta o no? Y miren la presión en el atrio. Pequeñita. Obvio que la válvula atrioventricular, ¿cómo está? Recontra cerrada de antes, ¿sí o no? Sístole, 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 expulsando, expulsando. Miren, la atrioventricular siempre cerrada. Expulsión, 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 expulsión. Termina la sístole. ¿Y ahora qué va a empezar? La diástole. ¿Qué va a pasar con la presión del ventrículo? Va a caer. Cuando cae, diástole. ¿Se cierra quién? La sigmoidea, porque la sangre ahora quiere retornar. Segundo ruido cardíaco. Relajación isovolumétrica, porque durante todo este periodo todavía la atrioventricular no puede abrirse porque la presión en el ventrículo es mayor que la presión en el atrio. ¿Ve? Por relajación isovolumétrica. Cuando la válvula se abre, cuando rojito está por debajo de naranja. ¿Dónde? Ahí. ¿Qué pasó con la válvula atrioventricular? Se abrió y empieza la fase de llenado. ¿Se entiende o no? Llenado, 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 llenado. ¿Ven que ambos ventrículos se llenan a la vez, sí o no? Llenado. Y siempre rojito por debajo de naranja, porque la presión en el ventrículo es menor que la presión en el atrio. Se llena, se llena, se llena, se llena, se llena, se llena, y al final de la diástole, que se va a dar la contracción de las aurículas. Se contraen las aurículas, ¡plip! Y la presión en el atrio sube un poquito. ¿Vemos o no? Y la válvula sigue abierta, pues, ¿sí o no? ¿Se abrió ahí? No, se abrió antes. Contracción auricular, un mejor llenado, un mejor llenado, un mejor llenado, un mejor llenado. Y termina la diástole, y ahora ¿quién se va a contraer nuevamente? El ventrículo. Se contrae el ventrículo, la presión del ventrículo aumenta, supera rápidamente la presión en el atrio. ¿Qué pasa con la válvula atrioventricular? Se cierra. Se cierra la atrioventricular, primer ruido cardíaco. Aquí, aquí. La presión en el ventrículo aún es menor que la aorta. Entonces esta válvula todavía no se puede abrir hasta que supere la presión. Entonces estamos en contracción isovolumétrica. ¿Cuándo empieza la eyección? Cuando la presión ahora en el ventrículo supera ¿quién? A la arteria aorta, y empieza la fase de expulsión, 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 expulsión. Y nuevamente empezamos con la inicio. ¿Ven? Al final siempre tienen que ver la línea roja. ¿Por qué la línea roja? Porque la línea roja es lo que pasa donde en el ventrículo. Mira, cuando se contrae el ventrículo, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, estamos en sístole. ¿Vemos o no? Cuando la presión del ventrículo va a bajar, es porque el ventrículo ya no va a estar en contracción, sino que va a estar en relajación. Entonces, diástole, mira cómo baja. Diástole, 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 sigue la diástole, 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 sístole, 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 sístole. ¿Entiendes el video o no? Contracción, aumenta la presión. Relajación, baja la presión. ¿Cuál es el truco? Si supera o no supera a la arteria aorta. Si supera o no supera a la... Dependiendo de eso, la válvula sigmoidea simplemente, o las atrioventriculares, se abren siempre de mayor a menor. ¿De acuerdo o no?
Conforme, todos ahí, hemos visto todo el ciclo cardíaco, ¿de acuerdo? Todo titito. No ha quedado nada sin ver. ¿De acuerdo? Ya está esto. Seguimos aquí. Voy a aprender porque los que duermen antes de tiempo. ¿Cuál de los dos es diástole? ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál de los dos es diástole? ¿Derecha o izquierda? Derecha, de diástole, derecha. Este es diástole. Y este es sístole. Ahí decía. ¿Por qué más estoy seguro de ustedes que es diástole? Porque tengo bastante cantidad de sangre. Y si es al final de la diástole, 120 sería el volumen tele diástole. Luego el ventrículo tuvo la contracción y expulsó sangre, ¿sí o no? Y al final de la sístole quedó una cantidad de sangre. Sería el volumen tele. La pregunta del millón: ¿cuánto es el volumen sistólico? Sistólico. ¿Cuánta sangre expulsó el ventrículo? ¿Cuánto? 70. Muy bien. 70 mililitros. El volumen sistólico es 70. ¿Cómo sacaron el 70? 120 menos 50. O sea, el volumen sistólico es el volumen telediastólico menos el volumen tele. Ustedes mismos están haciendo la forma. Volumen al final de la diástole menos volumen al final de la sístole. Y una pregunta. ¿Saben? Entonces, ¿por qué le llamaron volumen sistólico y no le llamaron volumen diastólico? ¿Por qué a lo que expulsó de sangre le llamaron volumen sistólico y no le llamaron volumen diastólico? Porque la sangre se expulsa durante la sístole. Si la sangre se expulsa durante la sístole, tengo que llamarle volumen. Si la sangre se expulsa durante la diástole, definitivamente, ¿cómo lo han llamado? Volumen diastólico. ¿Entendés la idea o no? El nombre sale solito. ¿De acuerdo? La palabra L significa al final. ¿De acuerdo? ¿Conforme todos? ¿Sí? ¿No hay problema? Bien, ya tenemos esta parte de acá. Ahora tenemos para complicarle más las cosas. Lo siento. Este es el ciclo cardíaco. ¿Cómo entender el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco se entiende de manera antihoraria. Si lo quieren razonar de manera horaria, todo va a salir, no va a valer. Entonces va a ser de esta manera. Hacer D, A, B, C, D, así. A, B, C, D, A, B, C, D. No lo lean de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces aquí está todo el ciclo cardíaco. ¿Este qué es? El volumen ventricular del ventrículo izquierdo. Esta es la presión que hay en el ventrículo izquierdo. Bueno, porque no es derecho. Si fuera derecho no podría 120, podría ¿cuánto? 20. Si este fuera derecho, a ver, ¿qué cambiaría si fuera derecho? Acá le cambio y le pongo derecho, ¿está bien o no? Acá le cambio y le pongo derecho. Acá en vez de 120 le pongo 20, acá le pongo 15 y acá le pongo 10. ¿Algo más cambiaría? Acá cambiaría también. Ambos ventrículos expulsan la misma cantidad de sangre o diferente. Ya, muy bien. Su compañera dice que expulsan cantidades diferentes. Ejemplo, tengo acá el derecho, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El derecho lleva sangre a los pulmones y retorna, y el izquierdo llega a todo el cuerpo. Pregunta del millón. ¿Ah? ¿Quién expulsa más, el derecho o el izquierdo? El izquierdo. A ver, que él expulse 100 y él expulse ¿cuánto? 20, ¿sí o no? Por la proporción. Para que él expulse 100,
Quiere decir que del atrio izquierdo, ¿cuándo tiene que haber llegado para que tenga 100? Antes. 100, ¿sí o no? Y si tuvo 100, ¿de dónde vino los 100? De los pulmones, ¿o no? Pero ¿cuánto le está dando el derecho? Recién le da 20. ¿Dónde están los 80? ¿Tenés la pregunta o no? Todo lo contrario, no. Hay más presión que al revés del volumen. Válido. No, al revés. Acá hay 100, porque pues tienen menos reto, más volumen, al revés, tiene 20. Si le da 100, ¿cuánto llega al pulmón? 100. ¿Cuánto llega al derecho? 100. No, tiene que llegar 20. ¿Y dónde llegan los 80? ¿Se quedó en el pulmón? Entonces, ¿cómo dejan la cantidad de sangre que deben expulsar ambos ventrículos? Igual. Porque la cantidad de sangre que llega a la izquierda es la cantidad de sangre que viene de donde de derecho. No puedes cambiarlo. Entonces, ambos ventrículos, al final, ¿cómo tenemos los volúmenes acá? Igualitos. Lo único que altera que son la presión. ¿Cómo es el volumen? Igual. O sea, el volumen telediastólico del lado derecho es igual al volumen telediastólico del lado izquierdo. ¿Está bien? Manejan la misma cantidad de volumen. Otra cosa es la diferente presión. Son dos cosas diferentes. Ya. Cada hágalo en grupo si quiere. ¿De dónde es sístole y de dónde es diástole? Vean el gráfico. Truco, aumenta la presión, será sístole. Si baja la presión, será diástole. A ver, voy a preguntar en 2 minutos. Díganle, de D a A, es sístole, de A a B, es sístole. Leanlo de esta manera. De A, no lean A, D. Tengan D a C. Al revés, ojo. De A a B, de C, C, D. ¿De dónde es sístole? ¿De dónde es diástole? 2 minutos le doy. Dice que diástole y sístole. Ya casi no. Estamos en A. De A a B. ¿Sístole o diástole? ¿Por qué? Se está llenando muy bien. ¿Y la presión? ¿Cómo es la presión? Es de diástole. Y me dice que se está llenado ventricular. ¿Sí o no? Y de B a C. La presión estaba baja y subió la presión 80. Entonces, sístole o diástole. ¿Cómo va a ser diástole si la presión está aumentando? Tiene que ser sístole. ¿De acuerdo? Y de C a D, ¿cómo es la presión? ¿Alta o baja? Alta. Entonces, sístole o diástole. Sístole. Tenía 135 y al final, ¿cuánto tengo? Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Es la eyección. Correcto. Y de 120 cae nuevamente hasta casi 0. ¿Qué sería? Diástole. Entonces tenemos sístole cuando la presión aumenta y diástole cuando la presión disminuye. Pero hemos dicho que durante la sístole, ¿cuál es el principal evento durante la sístole? Principal evento. La eyección. O sea, todo este periodo que ha habido expulsión. Pero en la primera parte no hay expulsión. ¿Cómo le llamamos esta parte? Contracción isovolumétrica. ¿De acuerdo o no? ¿Y esto qué sería entonces? Relajación isovolumétrica. Muy bien, esta es la parte. Segunda pregunta. ¿Dónde se abre la válvula atrioventricular? De B a C se abre la válvula atrioventricular, o sea, la válvula atrioventricular era en diástole, ¿sí o no? ¿Qué tiene que ver con la sístole? ¿Dónde se abre? ¿Dónde inicia? Se abre la atrio. ¿Y dónde se cierra? En B. Primer ruido cardiaco.
al final del sístole. Al final de la diástole. ¿Y por qué la válvula atrioventricular se cerró? Porque la presión del ventrículo comenzó a aumentar. ¿Y qué pasó con la válvula? Se cerró y finalizó el lleno. ¿Dónde se abre la sigmoidea? Se abre la sigmoidea. ¿Dónde se cierra la sigmoidea? En el segundo oído. A ver, mira, acá se abre la atrioventricular y acá se. Todo este pero está como está la válvula atrioventricular. Cerrada, 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 cerrada. Solo se abre acá y acá se. Pues cuando veíamos los gráficos y acá la válvula atrioventricular estaba cerrada desde antes. La válvula atrioventricular estaba cerrada desde antes. La válvula atrioventricular estaba cerrada desde antes. Igual. La sigmoidea se abre aquí, se cierra. ¿Y cómo está la sigmoidea del periodo? Cerrada, 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 cerrada. Y siempre decíamos, está cerrada desde antes, porque tenemos que verlo siempre desde presión. Volumen sistólico, ¿cuánto es? 70. Que la resta de 135 menos 65. Este es el volumen L diastólico, este es el volumen L sistólico. Otra pregunta. El área, se forma un área. El área, esta área que se forma acá, por los 4 puntos, se llama trabajo cardíaco. El trabajo es igual a presión por volumen. O sea, si un corazón genera más presión, está trabajando más. Si un corazón mueve más volumen de sangre, está trabajando más. Si esta área se hace más grande, es porque o la presión es más grande o el volumen es más grande. Ustedes de biofísica, aquí igual trabajo. Fuerza por distancia, ¿sí o no? Yo tengo acá un tubo, acá, ¿sí o no? Y presión, ¿a qué es igual? La fuerza sobre área. Entonces fuerza es igual a presión por área. Entonces trabajo es igual a presión por área por distancia. Y esta es la distancia. Y este es el área de los cilindros. Área seccional por distancia me da volumen. Por eso trabajo cardíaco es presión por volumen. Puede ser más presión por volumen. Tiene la fórmula de fuerza por distancia. Pero para ustedes, presión por volumen. Si hago ejercicio, ¿cómo tiene que ser el trabajo de mi corazón? ¿Mayor o menor? ¿Mayor o menor? Mayor. Y si hago ejercicio, esta área tiene que ser más grande o más chiquita. Más grande. Entonces, si la área es más grande, hago más trabajo. Porque estoy moviendo más volumen, estoy generando más. Y mi consumo de mi corazoncito consumirá más energía o menos energía. Más energía. ¿Y quién irriga el corazón? ¿La circulación mayor o la circulación menor? ¿O la sangre que pasa por las cámaras? La sangre que pasa por las cámaras está en contacto con el endocardio. Lo más grueso del corazón es el mío. Entonces, con la sangre que pasa por las cámaras, no para nada. ¿Quién irriga el corazón? La circulación coronaria. La circulación coronaria es la que irriga al corazón. Entonces, si un animal o una persona trabaja más su corazón, tiene que estar mejor irrigado o peor irrigado. Mejor. ¿Y qué pasa con los animales o las personas con la edad? Ese corazón cada vez se cansa más rápido, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esta vez no se irriga bien. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero aumentar el trabajo del corazón en esta área, tendría que ser más grande o más chiquita. Más grande. Ejemplo, ejercicio. Si hago ejercicio, en cada sístole querré expulsar más sangre o menos sangre.
más sangre. Si quiero expulsar más sangre, el diástole tiene que llenarse con más sangre o menos sangre. Disculpa, yo no tenía acá, no tenía solo de. Ejemplo. Luego sube por acá igualito, ¿sí o no? Y yo para expulsar, si mi corazón tiene más sangre, ¿debería contraerse mi corazón con más fuerza o menos fuerza? Con más fuerza. Si se contrae con más fuerza, ¿generaré más presión o menos presión? 130. Y si se contrae con más fuerza, ¿quedará más sangre al final en el ventrículo después de la sístole o menos sangre porque pulsé más? ¿Cuánto sería mi volumen sistólico? 180 menos 40, o sea, 140 mililitros. ¿Cuánto era antes? 70 mililitros. ¿No te das cuenta? Entonces, pero esto me hace mover ¿cómo es mi área ahora? Más grande, pero tengo que irrigarlo mejor, tiene que nutrirse mejor que mi corazón. Si yo hago actividad física, si yo no estoy acostumbrado a hacer actividad física, ¿qué es lo que ocurre? Estoy sobreexigiendo ¿a quién? Al corazón. Y si sobreexijo al corazón, puede ocurrir un infarto de miocardio. Si ocurre un infarto de miocardio, ¿la verdad que decíamos que los potenciales arteriales no pasaban a la misma velocidad y bla, 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 y todo lo demás? Por eso los infartos de miocardio son peligrosos. Y muchas veces los infartos vienen a partir de los 50. Ya tengo 50 años. Bueno, vale, 50 años ocurre mayor preponderancia, ¿sí? Está ligado a la raza también. Los hipertensos tienen más problemas, claro, los hipertensos tienen más problemas. Porque eso no significa que no hagan ejercicio, ¿no? El tipo de ejercicio que deberían caminar, no hacer pesas. Si no he hecho pesas hasta los 51 años, no mañana voy a comprar mi mancuerna y comenzar a hacer pesas porque es demasiada sobrecarga. ¿Qué tenía que hacer yo? Trotar, ¿sí o no? Estar en actividad, ¿sí o no? Trotar, subir escaleras, todo lo demás, bajar un poco la grasa y todo lo otro, o sea, cambio de estilo de vida. De un momento a otro no me voy a meter al gimnasio y todos los días hacer una hora de pesa y una hora de máquina y una hora de aeróbico, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estoy sobreexigiendo a quién? Al corazón. No estás sobreexigiendo tus músculos, a nadie. Aquí estás sobreexigiendo a tu corazón, porque de un momento a otro estás cambiando de todo, ¿ven o no? Y esto es más consumo de energía, mejor irrigación. ¿Se entendió? Entonces, esto es lo que hace. Simple como esto. Y todo lo contrario, cuando estoy meme, en la noche memeando, ¿mi corazón se encontrará con bastante fuerza o no? Oh, entonces se llena con menos sangre, ¿sí o no? Estoy meme, trabaja menos mi corazón, consume menos oxígeno, menos nutrientes, por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo donde está mi circulación corazón. ¿De acuerdo? Cambio mi gasto cardíaco, cambio mi trabajo de bastante a poquito. Y eso va de la mano con. ¿De acuerdo? ¿Conforme? ¿Se entendió toda esa parte? Un simple gráfico podemos entenderlo bastante. Hay bastante información con estos grafiquitos. Pero ahorita solamente como para que mira, está el volumen espinal de la diástole y el volumen espinal de la sístole. Lo mismo que habíamos dicho nosotros. Ahora viene otro concepto. La primera parte decía ciclo cardíaco con gasto cardíaco. Sería el médico fragmental. No voy a terminar el primer contenido con otro caso. Acá, con esta diapositiva terminamos. Un poco para que vayan justo. A ver, gasto cardíaco, volumen de sangre cruzada en cada sístole, sea izquierda o derecha, pues de hecho que ambos ventrículos ejecutan la misma cantidad a diferente presión, pero la misma cantidad de sangre. ¿De acuerdo o no? En un minuto. O sea que es igual a volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Fácil como es, gasto cardíaco, la cantidad de sangre que se expulsa durante un minuto. ¿En qué momento del ciclo cardíaco expulsar la sangre? ¿La sístole o la diástole? Sí, si el corazón si tiene 60 latidos, tiene 60 sístoles, 60
Ya, la frecuencia cardíaca es 60 latidos. ¿Cuántas veces va a expulsar sangre al corazón? ¿60 o 120? Repito, el corazón hace sístole o diástole. Frecuencia cardíaca, ejemplo, 60 latidos por minuto. Quiere decir que había 60 sístoles y había 60 diástoles. ¿Cuántas veces en ese minuto ha expulsado sangre al corazón? ¿60 veces, 30 veces o 120 veces? 60 por expulsó sangre durante la sístole. Si yo le dijera que expulso sangre durante la sístole y durante la diástole, sería por 120. ¿De acuerdo? Entonces, frecuencia cardíaca, 60 latidos con 60 expulsiones. 70 latidos son 70 expulsiones. 50 latidos son 50 expulsiones. ¿Y qué cantidad de sangre expulsa en cada sístole? El volumen sistólico. Por eso, gasto cardíaco es volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Ahora, ¿el gasto cardíaco es igual durante todo el día? No, habrá momentos que el gasto cardíaco tendrá que ser mayor y habrá otros momentos que el gasto cardíaco tendrá que ser. ¿De qué dependerá? De los requerimientos. Si estoy durmiendo, ¿cómo tendrá que ser mi gasto cardíaco? ¿Alto o bajo? Si estoy durmiendo y mi gasto cardíaco es bajo, mi volumen sistólico, mi frecuencia cardíaca, ¿cómo tendría que ser? Baja. Entonces, si están bajas, tendré que tener un predominio simpático o un predominio parasimpático. Parasimpático, con frecuencias cardíacas bajas y volumen sistólico bajo. Si mi corazón expulsa poca sangre, la contracción del ventrículo será algo bajo. Y el predominio para todo lo contrario. Ahora hago actividad física, mis requerimientos aumentan. Si mis requerimientos aumentan, mi gasto cardíaco debe aumentar. ¿Cómo lo aumento? O más veces delante de mi corazón, o cada ciclo lo hago con mayor fuerza. Si lo hago con mayor fuerza, ¿cómo será mi volumen sistólico? Mayor. Predominio simpático, predominio parasimpático. Simpático. O sea, adrenalina, noradrenalina. ¿Se dan cuenta? Simple, esta fórmula lo dice todo. Tenemos entonces, el gasto cardíaco que es igual, volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Y quién altera la frecuencia cardíaca? El sistema nervioso autónomo. Parasimpático lo enlentece. El simpático lo acelera. Más lento y más rápido. Y otro por otro lado, el volumen sistólico. Con la contractilidad. Se contrae con mayor fuerza, mayor volumen sistólico. Se contrae con menor fuerza, menor volumen. ¿Quién te ayuda? La ley de Planck-Stahl, que lo vamos a ver en un ratito. ¿De acuerdo? Esta partecita. Noradrenalina y adrenalina, acetilcolina. Acetilcolina, baja frecuencia cardíaca. Adrenalina y noradrenalina, aumenta frecuencia cardíaca. Ahí descanso 15 minutos y volvemos. Ya estamos, nos falta una más, 3 más.